La experiencia humana, la mente y la conducta. Sentir, pensar, actuar. Estudiar el alma, conociendo sus formas. Sintonía Psi, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos, bienvenidos. Las 21:05 de un jueves no tan fresco, no tan frío en la ciudad. Está fresquito, obviamente estamos en invierno, no podemos pedir otras temperaturas, pero bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Como siempre, una alegría estar con todos ustedes en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Saludo como siempre a Dolores Prosa, que está ahí con las hojas, en la producción, Leandro Sala, nuestro editor, Jorge, nuestro operador, Julieta Iannucci, que se queda en la radio también. Julieta, ¿cuándo descanse? Julieta, por favor. Nuestra productora también y amiga, bueno, todos somos amigos personales ya a esta altura, después de tantos años, es como que ya somos medio familia. Así que, bueno, mi nombre es Lisandro Cejas, como siempre una alegría estar con todos ustedes hasta las 10 de la noche. 11º año, 11 años ya de este programa, que es una creación de la Secretaría de Extensión y Bienestar Universitario. Bueno, ya ha pasado tanto tiempo, yo recuerdo cuando parecía como si fuese ayer, como el título de un programa cuando vino en su momento Nelida Cervone, la exdecana, a inaugurar el primer programa junto con otras autoridades, bueno, entre ellos el actual decano de nuestra facultad. Y la idea de este programa es acercarle a la comunidad de la radio, acercarle justamente a investigadores, a gente de la casa que trabaja, que investiga, y han venido también alumnos, ha estado el coro de la facultad, han estado profesores y alumnos que hacen parte de lo que es el elenco del teatro de nuestra facultad, o sea, como se darán cuenta, bien ecléctico. Y la idea es acompañarte hasta las 10 de la noche, que nos sintonicen. Yo agradezco a toda la gente que nos escucha a través de la radio, a través de internet, a través de la aplicación TuneIn, hablando de redes sociales, la gente joven, no mi caso, que se baja la aplicación, y entonces allí puede, por supuesto, escuchar la radio. Bien, le voy a dar la bienvenida a dos invitados especiales. Ya con una de ellas hemos estado en contacto hace 2 años y nos cruzamos obviamente en la facultad, en los pasillos, y con Ramón seguramente lo haremos en su momento, no nos conocíamos. Nos acompaña esta noche la licenciada María Eugenia Saavedra. Ella es profesora titular de la materia Psicología del Ciclo Vital 2 de la licenciatura en Musicoterapia, y es profesora a cargo de la materia Diagnóstico y Abordaje de las Crisis Infanto-Juveniles de la licenciatura en Psicología de la Facultad de Psicología de la UBA, y además es coordinadora general de la carrera de Musicoterapia. El saludo primero a María, que es la única dama de la noche. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Lisandro? ¿Todo bien? Todo bien. Nos encontramos en la radio, porque siempre nos encontramos en la facultad. Así es. ¿Viste? O en algún acto académico. Así con corbata es. Ahora. Bueno, un gusto, María. Y está a cargo, también está acompañada de licenciado Ramón Antonio Ojeda, que también está trabajando en estas materias, Psicología del Ciclo Vital 2, y también Diagnóstico y Abordaje de las Crisis Infanto-Juveniles. Ramón, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ya le doy la mano acá a Ramón, pero bueno, no lo ve la gente. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien, muchas gracias por esta invitación para pasar este momento. Un placer. Y aparte una temática que le digo a la gente, que cuando... bueno, estuvimos leyendo con Dolores y todo marcadito el texto, y aparte yo, bueno, me encanta, si bien hay algo de la ciberlectura, yo soy de los inmigrantes digitales que te gusta agarrar el texto. Y bueno, vamos a hablar vamos a discutir, a plantear una temática de muchísima actualidad, y por supuesto María Eugenia, junto con Ramón, son los especialistas de la temática. La idea es plantear algunas preguntas y abordar, y nos interesó con Dolores invitarlos, entre otras cuestiones, porque es una temática de muchísima actualidad y también de preocupación, porque allí están nuestros hijos, están los nietos, están los amigos de alguna franja de edad específica, y la temática que se va a desprender hoy en la discusión tiene que ver con algo que ustedes pueden leer directamente si ingresan a lo que es la página de nuestra facultad, las redes sociales, ¿no? Y la construcción de recursos subjetivos en la pubertad. Y hoy en día las redes
redes sociales tienen una gran importancia luego de la aparición de las tecnologías emergentes, las nuevas tecnologías, las famosas TIC. El mundo ha cambiado y obviamente que la interacción con los objetos de la actualidad cambian todos los ámbitos donde la vida de las personas tiene lugar. Trabajamos de manera diferente, nos conocemos a través de las aplicaciones, aprendemos, enseñamos y construimos el saber desde otra manera, pero específicamente el día de hoy la discusión va a tener que ver desde el marco psicoanalítico y también creo de la vida lacaniana, que va pasando con la construcción de los recursos subjetivos en la pubertad, porque allí están los niños y para eso estamos con los especialistas. Bueno, redes sociales, ¿no? ¿Cómo es que les interesa a ustedes justamente, porque se especializan en esta cuestión de la adolescencia y tienen un consultorio donde allí están los adolescentes, donde van los padres? ¿Cómo surge el interés por la preocupación de las redes sociales y el impacto que tienen en los recursos que tiene el sujeto para construirse en tanto sujeto? Bueno, una de las cuestiones principales son los problemas que se plantean en la clínica. Tanto la consulta por los niños y por los adolescentes, como también de parte de adultos que están en relación a niños y adolescentes, como maestros, profesores, profesionales, colegas, directores, ¿no? Es decir, profesores de educación física, por ejemplo, que encuentran que, por supuesto, los chicos están muy atraídos. Cuando digo los chicos, ahí ya incorporo una cantidad de población, ¿no? De una gran franja etaria, desde la niñez hasta la adolescencia inclusive, que se distraen mucho con las redes. Este es el tema, ¿no? La distracción, están atrapados, que conversan poco entre ellos, que se notan, por ejemplo, situaciones de encuentros, fiestas. Los chicos, por ejemplo, dicen, vienen a mi cumpleaños y están todo el tiempo con el celular y no hablan mis amigos entre sí. Pero también hay otras problemáticas. Por ejemplo, la afectación del sueño, porque, bueno, en los años 90 tuvimos la primera preocupación, que fue la aparición del cable de canales de canales infantiles 24 horas. Eso produjo la primera gran afectación del sueño, porque los chicos esperaban que los padres durmieran y encendían el televisor. O los padres usaban la televisión para que ellos descansen, los chicos, sus hijos. Y bueno, y eso ya afectaba el sueño de los chicos, ¿no? Entonces, digamos que este tema viene teniendo incidencias en el sueño, la alimentación, la concentración, tiene repercusión en lo que se ha denominado fracaso escolar, pero también en fracasos globales, ¿no? Por ejemplo, todo un curso con problemas en el desarrollo del conocimiento. Una gran paradoja es que se suele decir que los chicos, tanto los niños como los adolescentes, son muy rápidos. Entonces la pregunta es, ¿y por qué tanto fracaso escolar si son tan inteligentes? Esta es una pregunta a los padres, ¿no? Les produce cosas muy fuertes, muy... ¿Y es elevado el nivel del fracaso escolar? Bueno, por lo que se escucha es preocupante, ¿no? Es preocupante. Es una alta tasa, digamos. Es una alta tasa, sí. Es lo que se escucha en las pruebas, ¿no? Por ejemplo, el fracaso, la dificultad de adquirir nociones muy elementales de matemáticas. También hay muchos trastornos en relación a la comprensión del lenguaje. Y después, entonces, como hay una dificultad en la comprensión de desarrollos narrativos, se produce una gran dificultad en entender una pregunta para poder responderla. Y por supuesto allí la expresión también se ve acotada. ¿Y eso para ustedes está en relación a la interacción con estos nuevos artefactos culturales como las computadoras, las tabletas? Hay un autor que no recuerdo ahora, es que somos vivimos en una época en que consumimos pantallas y lo iconográfico está constantemente. Yo no recuerdo quién es el autor. Paula Sibilia es una antropóloga que es interesante, no sé si lo han leído, que habla acerca de estas cuestiones
cuestiones, estamos todos como embobados con las pantallas y es muy común en internet ver las imágenes de gente que se lleva por delante otras personas, cruza la calle sin fija. Hay como una suerte de idiotización cuando se usa mal la tecnología, ¿no? Pero no había escuchado esta relación entre el fracaso escolar, la falta de atención, alteraciones de procesos, digamos, cognitivos en relación quizás al mal uso, ¿no?, de la tecnología. Y en la adolescencia más que nada, ¿no? Sí, así es. En cuanto a lo que vos subrayás de lo que acabo de decir, por ejemplo, hay un uso muy particular del lenguaje, sobre todo en los más jóvenes. Hay una economía de palabras que resulta en un empobrecimiento del vocabulario. El empobrecimiento del vocabulario repercute en la posibilidad de expresar y elaborar cuestiones subjetivas, porque no hay con qué expresar. Es decir, en lo que atañe al lenguaje, el empobrecimiento en el caudal de palabras y que terminan siendo tips, ¿no?, de respuestas. Entonces, se responde con casi eslogans. Sí, ¿no? Y aparte están los memes, códigos. están, digamos, se escribe muy poco y a veces se describe de una manera distinta, a veces se escribe muy mal, porque el adolescente a veces es de destruir bastante el bello idioma, ¿no? Pero hay una manera distinta de escribir y hasta como de leer en tanto lectura como reconstrucción del sentido. Débora Burín, que estuvo con nosotros al menos telefónicamente, que es una doctora, una maravilla, ella justamente hacía referencia a que hay las maneras de lectura y de escritura son totalmente diferentes y a veces en algunos casos suelen ser deficitarias, ¿no? Exactamente. El ejemplo también es la conjugación de verbos. Se prescinde, ¿no? Errores de ortografía, que no son cuestiones meramente formales. Es decir, son formas que hacen a la estructuración misma de la gramática y el uso semiológico del lenguaje. Entonces allí lo que nosotros ubicamos es que hay una relación directamente con el modo pulsional, en el sentido de la economía en el tiempo, pero que no es una economía, en realidad es la impulsión. Entonces, en pocas palabras decir y en pocas palabras exigir una respuesta y una satisfacción. Eso va muy de la mano de la pulsión no tratada por el eros, ¿no? Y ahí creo que tenemos un gran problema. Seguramente. Y estamos hablando acerca de las redes sociales. Me gustaría tomar algunos de los autores, obviamente el oyente seguramente si quiere profundizar, porque la idea es que no nos va a alcanzar la hora que tenemos para... La idea es poder presentar algunas cuestiones con María Eugenia y con Ramón. Les paso el teléfono, que gracias Dolores, 5285-5962 y 5285-5963, porque estimo que es una preocupación de los padres y de los maestros. Estaba tomando que Bernet en 2010 dice que las redes sociales es un nuevo fenómeno tecnológico y social como formas de interacción social, como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones. Está sostenido en la interacción, en la comunidad, y por fuera del aire le había contado a María Eugenia y a Ramón algunos datos que yo desconocía, pero buscando algunas cuestiones, no sabía que había una encuesta que se llama Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Yo no sabía que existía esto, cosa que me viene bien porque algo de esta temática, si bien son de planos teóricos distintos, porque acá los colegas lo abordan desde el psicoanálisis y yo lo abordo desde otro marco, dicen que en la Argentina 78 de cada 100 personas utilizan Internet y 84 de cada 100 emplean teléfonos móviles, o sea que la conectividad, la ubicuidad es constante allí. Sí, es muy a mano. Muy a la mano. Muy a la mano. Dicho, y en dicha encuesta, realizada a nivel nacional, se registró que el mayor uso de Internet se encuentra entre los grupos comprendidos entre los 13 y casi los 30 años, ¿no? O sea que, si bien acá la temática tiene con la adolescencia, hasta los 30 años todos estamos allí en las redes sociales. Y justamente lo que dicen aquí los colegas es que esto va en contra del desarrollo o la construcción de recursos subjetivos, ¿no es cierto? Tenemos una adolescencia quizás un poco empobrecida, ¿no?, en la idea de poder desarrollar recursos subjetivos. Cuando hablamos de recursos subjetivos, para aquellos que no son de la parroquia, no digamos los que no son psicoanalistas, ¿qué entendería la maestra que nos
nos escucha, la señora que tiene un hijo adolescente que le está hablando y está en la red social. ¿Qué se entiende por recurso subjetivo? La subjetividad, digamos, esto que tiene que ver en la pubertad. Bueno, fíjate que vos dijiste recién respecto de la imagen, ¿no? Uh-huh. La pregnancia de la imagen es muy, muy superior al discurso escrito. Uh-huh. Y justamente es para considerar el uso del celular, por ejemplo, donde la imagen es muy pregnante, como si eso posibilita o no el uso discursivo de esa imagen. Uh-huh. Al mismo tiempo, recién decía María Eugenia, ¿no? Con respecto a la impulsión, al tratamiento de la pulsión, como esa respuesta inmediata en un tiempo inmediato hace que la pulsión más bien no sea elaborada por un recurso subjetivo, que puede ser discursivo, sino que sea más bien una impulsión, en donde el tiempo no juegue como tal, sino en todo caso son instantes tras otro instante. Ajá. Eso va a minar la posibilidad de tratar justamente con el malestar. Con el malestar que justamente en la pubertad se presenta en la nueva cometida sexual, que es la pulsión otra vez presente con mucha fuerza. A su vez, este uso que se puede llegar a llevar adelante de las redes sociales o de la comunicación con otros puede traer como consecuencia que si la respuesta tiene que ser inmediata, el no poder esperar otra vez. ¿Por qué digo otra vez? Porque se asemeja mucho a un nene chiquito que no puede esperar. Y rápidamente la consecuencia que trae esta no espera es el reproche al otro que ¿por qué no me contestás? Y por allí pasaron 5 minutos. Y encima, esto yo lo escucho también, a veces el que espera la respuesta se enoja y no se le pasa por la cabeza que quizás o te robaron el teléfono, te quedas sin wifi, piensa que tiene que ver con que el otro no nos respondió, ¿no? Hay como una lectura hasta muy directa, ¿no? Sin separación. Pensé en el prima en un momento, no soy tan lacaniano, pero como si no hubiese la posibilidad esto de una pausa, ¿no? Así es. Así es. Esa inmediatez del tiempo no produce la posibilidad de una pausa. Y cuando vos te expresás discursivamente, tenés que esperar a que el otro vaya construyendo la frase. Tenés que esperarlo para ver qué estás diciendo. Sí. Y sabes que me quedé pensando, Ramón, y bueno, María Eugenia, y también los oyentes que pueden discutir también con nosotros, la idea es que podamos abrir esta cuestión, que esta característica de la no espera o del golpe, del impacto, digamos, de no poder establecer la pausa, es como un valor, digamos, una característica de la época. Todo es para allá, como dicen los adolescentes, para allá, ¿no? No hay una capacidad de la espera. Eso es muy, muy preocupante, ¿no? Es muy preocupante porque justamente desde el psicoanálisis, o con el psicoanálisis, sobre todo lo que planteó Freud, lleva a cada persona a una posición inherente a, como decía el profesor Ramón, muy del inicio de la vida, que es la inmediatez de la satisfacción. Es decir, un niño recién nacido, un bebé recién nacido, no se lo puede hacer esperar para que coma, ¿no? Es decir, tampoco tiene la posibilidad de con qué esperar. Entonces, en realidad, desde que alguien nace, hay un otro experimentado que lo va acompañando en empezar a mediatizar. Lo va frustrando de a poquitito, digamos. Claro. Y esto lo decían los posfreudianos, a que alguien vaya aprendiendo a tolerar la frustración. Nosotros podemos decirlo de otra manera, que alguien vaya entendiendo, incorporando la idea de que entre una necesidad y su satisfacción pueda mediatizarse en el tiempo. Por ejemplo, ahí va a tener lugar el juego en la niñez, pero no solo en la niñez, en cualquier momento de la vida. El juego, el aprendizaje de cualquier arte, bueno, la música, la escolaridad, pero si ese tiempo no se acompaña con un otro experimentado, es difícil que alguien lo pueda llevar adelante y poder entender
que eso es un proceso de elaboración. Sí, ¿sabés que me quedo pensando, si no hay en otro, me pongo a pensar acerca sobre el lugar y la consistencia de los otros en la época? Ese ¿no? es el punto. ¿No? Porque quizás los otros están como... no sé cómo decirlo, si están como mal, poco consistentes, ¿no? Exactamente. En la línea del límite, ¿no? Los otros en tanto padres, porque a veces son los padres los que dan digamos, el teléfono, lo que fuese a los nenes, y lo vemos de manera cotidiana. En bebés, en bebés se ve. Sí. Eso es un problema. Ya hay declaraciones de organismos de salud que dicen que no hay que dar tablets o algo o dispositivos a niños menores de 2 años. Es decir, que ya hay indicaciones de esto. Sí. He visto bebés que tocan la pared como un touch, ¿no? Digo, además el uso del lenguaje en inglés, ¿no? Para pasar pantallas, para que cambie lo que se ve. He visto bebés en carritos, ¿no? Hacer eso. Bueno, tenemos una dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Que se pierde la creatividad, el tiempo del juego, pero además que todo el proceso cognitivo requiere de una utilización del espacio vivenciable por el cuerpo, no solo por la sensación de lo visual o del toque, sino de experimentar el movimiento para construir el espacio. Y eso también posibilita la construcción mucho más lenta del tiempo. Entonces, pero requiere del espacio físico. Entonces nos encontramos con chicos que llegan a la pubertad y que, por ejemplo, hay casos donde los profesores de educación física nos traen como temática que los chicos no pueden correr. Eso porque nunca lo había pasan, escuchado. bueno, uno pasan yo tanto que tengo tiempo. 50, que uno digo, anda, mi viejo me decía, anda a correr el potrero, salí de la casa y la idea, esto no lo había escuchado, ¿eh? Bueno, entonces hay profesores de tenis, por ejemplo, que los chicos no pueden correr la pelota, pero porque tanto uso de pantallas les impide el movimiento en el sentido motriz. Ahora, resulta que el desarrollo cognitivo requiere de la práctica del espacio físico, que es muy sensorio-motor, ¿no? Desde lo sensorio-motor hasta lo intelectual, muy concreto. Entonces, por eso a veces una pregunta que nos había guiado es ¿por qué hay tanto manejo del espacio virtual y tan poco manejo del espacio compartido con los otros como cuerpos físicos? Y sí, estimo que también debe haber como una construcción del cuerpo distinta con el impacto, ¿no? De estos, así es. de estas invenciones. Bueno, 21 a 20, ya se nos fue media hora. Y odio cuando el tiempo pasa tan rápido. Bueno, vamos a tener que encontrar de vuelta. Bueno, falta media hora. Nos acompañan esta noche María Eugenia Saavedra, Ramón Antonio Ojeda. Estamos hablando acerca de las redes sociales. Y una pregunta básica que yo debiera haber hecho al inicio, porque arrancamos por las redes sociales. Sería interesante que ustedes, obviamente que son los especialistas, si adolescencia y pubertad es lo mismo, cuáles son las diferencias, qué es lo que pasa a nivel psicológico en esa etapa tan particular. Digo particular porque es muy movediza, se está armando la identidad. Digo, es una pregunta que tendría que haber hecho yo al principio, pido disculpas por si hay un oyente que me escucha. Digo, bueno, redes sociales la definimos, fui por la encuesta, pero ¿por qué es tan importante esa época o etapa de la vida como es la adolescencia o la pubertad? ¿Son diferentes a nivel teórico? ¿Qué ocurre allí? Y bueno, la pubertad en sí misma hay un momento biológico, ¿no? Que produce una modificación importante en el cuerpo. Autores como, por ejemplo, Octave Moloney plantean a la adolescencia como un síntoma de la sociedad. ¿No? Como nuestra sociedad en sí misma, para pasar, no hay un mito de pasaje del niño al adulto. Y el adolescente implica justamente toda una elaboración de ese tiempo para el mundo del trabajo, el mundo de las responsabilidades. Vos sabrás, justamente es una dificultad actualmente, como cada vez la adolescencia se hace más tardía. Más tardía, sí. ¿No? Es decir, cada vez se extiende, ¿no? extiende en el tiempo. Y bien, aunque es una paradoja, estamos hablando de tiempos comprimidos o tiempos inmediatos, y en este caso la adolescencia se extiende en el tiempo.
Es un fenómeno muy interesante para discutir, porque uno podría pensar un eterno adolescente cuando llega el momento de la adultez, ¿no? Cuando no duela hay eso. No hay ubicación. Claro, pero 30 momento. años uno diría. Y ¿no? sí. En la época de nuestros padres se casaban, obviamente creo que tiene que ver con la época también, ¿no? Pero, ¿y por qué se extiende tanto ese periodo de la adolescencia? ¿Hay como una imposibilidad de acceder al mundo adulto, digamos? Y vos lo dijiste en cierta manera, lo dijiste respecto de estos padres o estas personas que están al cuidado de los jóvenes y de los chicos, que justamente huyen de la responsabilidad, ¿no? En parte ahí está en juego eso. En parte también está en juego cierto ideal de una eterna juventud, ¿no? Entonces, por ejemplo, pasa muchas veces que personas, entre comillas, adultas, idealizan la adolescencia, de una manera olvidando el momento que se ha pasado en la adolescencia, que siempre ha sido bastante traumático para cada uno. Pero una vez que uno se olvida de eso, respecto de este ideal de juventud, dice, uy, qué bello momento la adolescencia. Y eso realmente es totalmente erróneo. Porque es el sesgo nostálgico de que uno piensa que porque se pasó el tiempo era lindo. Y la hemos pasado complicado, ¿no? Porque es un momento de tanta pendulación, ¿no? Exactamente. De tanta inestabilidad. De tanta inestabilidad. Subjetiva. 21:30 minutos. Vamos a ir a la pausa de la radio porque hay que hacerlo obligadamente. Y para continuar me gustaría que María Eugenia y Ramón nos puedan contar un poquito acerca de cómo se ha avanzado en la investigación, porque también hay entrevistas dirigidas que son obviamente las técnicas de recuperación de los datos, que tienen que ver con, no sé si fueron pacientes o fueron hijos de amigos, cómo fue llevada adelante esta investigación, que la tiene Romina Aguzzi también como participante, a Sebastián Aguzzi, a Noelia Brown y Valeria Villegas, ¿no? Al menos para nombrar parte, así no se nos ponen celosos, digamos, ¿no? Así que nos gustaría... Un equipo importante de trabajo, claro, de mucho trabajo. Así nos son docentes. ¿Son docentes también? Son docentes de las cátedras. Ah, maravilloso. Él tiene la función de profesor adjunto, regular, y por supuesto estoy a cargo como profesora titular. Y me encantó la foto de una adolescente, que es una foto en primer plano de una niña, y sobre la foto los iconos de todas las redes sociales, que luego vamos a contar cuáles son las redes sociales más usadas en Argentina, al menos el año pasado, para ir discutiendo algunas cuestiones. Pero bueno, luego de la pausa nos metemos con la cocina de la investigación, y vamos discutiendo algunas cuestiones, particularmente una que me pareció interesante, la relación del aburrimiento y la angustia, ¿no? Esta cuestión de los chicos que repiten, me aburro, como el aburrimiento que marca qué pasa ahí con el deseo, ¿no? Pero bueno, ellos son los que saben, yo pregunto nada más. E invito a la gente que se vaya comunicando al 5285-5962, y como siempre, festejando que acá los colegas, que pertenecen a nuestra facultad, y que vienen de la pata de la musicoterapia también, bueno, también das clases en la licenciatura, lo que decíamos la semana pasada, que en este 11º Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, tendremos el honor de tener el primer encuentro de terapia ocupacional y el primer encuentro de musicoterapia. Y decías que cumple la carrera, ¿cuántos años? 25. 25 años. Sí, y como licenciatura menos, pero la carrera ya está en nuestra facultad hace 25. Este año cumple 25 Una maravilla, años. Qué bárbaro. Bueno, como coordinadora general de la carrera tenía que preguntarte ese dato, digamos, obviamente. Bueno, ¿están cómodos? Muy bien. Bueno, cómodos. No va a pasar rápido. Sí, ya se está pasando rápido. Bueno, hacemos la pausa, ponemos una canción y de regreso seguimos con los colegas aquí. No se vayan. Elegís la carrera. Elegís las materias. Elegís los horarios. Elegís Radio UBA, donde la universidad se hace sonido. Inicio del espacio publicitario. El Centro Cultural Rojas presenta Confesionario Radio, todo personal. La versión radial desde 2011 del exitoso ciclo Confesionario, realizado en el escenario de la Sala Batato Barea del Centro Cultural Rojas. Historia de mi vida privada, pensado y realizado por su creadora, Cecilia Sperling. La vida
en el arte aquí y ahora. Todos los jueves de 22 a 24 por Radio UBA 87.9. Cursos, exposiciones y espectáculos en el Rojas, tu link con la UBA. Anotate y compra tus entradas en www.rojas.uba.ar. Los lunes, miércoles y viernes de 13 a 15 tenés una cita obligada. La tarde de Radio UBA. Te acompañamos con muy buena música, noticias y especiales musicales. Con la conducción de Emilce Bongiovanni. Conectate al 87.9, donde la universidad se hace sonido. Fin del espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hacer de Buenos Aires el mejor lugar para vivir. Maxi Ferraro, precandidato a diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503A, 3 millones de vecinos, juntos por el cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En la peor crisis de la Argentina, junto a La Baña, supimos cómo hacer para recuperar la confianza. Lo vamos a hacer hoy también. Los argentinos sabemos hacerlo. Roberto Labaña, precandidato a presidente. Juan Manuel Urtubey, precandidato a vicepresidente de la Nación. Lista 137A, Consenso Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis. Soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos están dejando. Hay futuro para todos. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, precandidatos a presidente y vicepresidentes de la Nación. Todos, lista 136, celeste y blanca. Hay sonidos que dejan huellas. Radio UBA, donde la universidad se hace sonido. Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field, up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough, see a bird soaring high, but the flood is in your blood. It's in your blood. Underneath the storm, an umbrella saying, sitting with the boys and takes away the pain, up and up. Up and up, saying, we're gonna get it together right now. We're gonna get it together somehow. We're gonna get it together and fly. Oh, we're gonna get it together right now. We're gonna get it together and flow. We're gonna get it together and go. Up and up and up. Lying in the gutter, aiming for the moon, trying to empty out the ocean with a spoon.
Sintonía al libre albedrío. Sintonía Psi. Bueno, muy bien, estamos a 20 minutos de las 10 de la noche. Nos acompañan esta noche María Eugenia Saavedra, Ramón Antonio Ojeda, bueno, con quien la estamos pasando muy, creo que es correspondido, muy lindo. Absolutamente. Ya me parece que estamos mirando de reojos a Dolores Prosen para que armemos otra reunión antes de fin de año, porque nos quedó muy corto esto. Con mucho gusto. Por fuera del micrófono salió, porque son conocidos y amigos de mi jefa de cátedra, Diana Fernández Salazar, que le mandamos un gran saludo, y salió también a la memoria nuestro querido Carlos Neria, que le mandamos también un gran saludo, que estuvo aquí, por supuesto, en los estudios, hablando particularmente en relación a las TIC, por la cuestión de su tesis doctoral era esta temática. Así que, bueno, de alguna manera, muchos no nos conocemos, pero tenemos un montón de gente como... si seguimos hablando, capaz que tenemos un primo en común, digamos, pero bueno, la gente de la academia generalmente está un poco reducida, así que bien, a los oyentes los invitamos, ya tenemos dos llamados que ya luego voy a compartir con los colegas. El teléfono es el 5285-5962 y el 5285-5963, y la cuestión es las redes sociales y la construcción de recursos subjetivos en la pubertad. Y para ir marcando algunas cuestiones más específicamente, la idea es dar cuenta de cuáles son esos recursos subjetivos en la pubertad que tienen alguna carencia o dificultad en su construcción por justamente la llegada de las TIC y el uso específico de las redes sociales. Bueno, lo que es muy importante entender como recursos subjetivos desde el campo del psicoanálisis, porque es un término que está mucho más ligado y trabajado desde la psicología de orientación en lo educacional. Nosotros lo que tomamos es ese concepto, mejor dicho, esa noción, y la pensamos desde el psicoanálisis, que es mucho más dificultoso encontrar el término recurso subjetivo o recursos, lo pensamos más bien en plural siempre. Lo que pensamos que para la pubertad es muy importante el desarrollo en la infancia, en la niñez, de que el niño encuentre modos de satisfacción que le permitan llevar adelante una construcción subjetiva. Entonces ahí tenemos recursos simbólicos, por eso es muy importante la narración de cuentos, las películas, la lectura, los juegos con otros. Por ejemplo, puede empezar a suceder que hay canciones infantiles que todos cantamos durante muchísimos años y muchas generaciones que ahora no están conocidas. No hay canciones infantiles de nuestro campo popular. Sí, ¿no? es Entonces verdad. hay... En la época de María Elena Walsh y tantas otras, uno recuerda un montón de canciones, pero hoy en día es verdad lo que decís, no hay muchas, ¿no? Que no se juega la farolera, por ejemplo. Entonces faltan, es muy importante destacar la importancia de no creer que lo viejo, como se suele decir, no sirve más. ¿Tá? Entonces, se pierde un acervo cultural, pero también se pierde la posibilidad de dar valor al tratamiento del tiempo como transcurrir en favor de la elaboración. Entonces, recursos subjetivos quiere decir esto, encontrar modos de transitar las necesidades pulsionales por vías culturales, es decir, aquello que genera crisis, tener con qué. Entonces, la pubertad, ¿por qué recortamos la pubertad en esta investigación? Porque es el momento de máxima crisis y es donde se pone en juego todo lo adquirido o lo deficitario de la niñez para poder tratar con ese momento tan, como decía Freud, ¿no? Esa metamorfosis de la pubertad que no sucede un día. La pubescencia lleva 2 años antes, durante la niñez, ¿no? Hasta alcanzar los cambios de la sexualidad, ¿no? La menarca en las niñas, los varones con la posibilidad de la producción del semen en la biología, y que a la vez desde lo social exige otra cosa. El otro, cualquier otro social, no le pide lo mismo a un niño que a un puber, ¿no? Pero al mismo tiempo comienza la tiranía de los pares.
¿no? ¿Por qué digo la tiranía? Porque es el momento en que los pares empiezan a tener la mayor importancia. Esto es un tema para las redes sociales, porque hay mucha exposición, me decían hoy 2 adolescentes, mucha exposición y que hay que tener mucho cuidado con la exposición. ¿No? Sí, y sabés que son varios los casos de niños y adolescentes a los que una vez hemos tenido, no recuerdo el nombre, que ha venido a hablar acerca del ciberbullying, ¿no? Así que es es una temática donde hay como una suerte de maltrato sostenido en el tiempo en las redes, y hay chicos que realmente la han pasado mal, y otros que no sé en qué nación se fue acá en Argentina, que se quitó la vida porque realmente había... Así es, hay más de un caso. Es terrible, ¿no? Lo que va ocurriendo. Y me quedé pensando en otros puntos del trabajo, si estos recursos subjetivos o el fracaso en su construcción o su construcción deficitaria y frágil tiene una consecuencia en la tensión y en la angustia. Así es. Como es otro de los puntos desarrollados en la... Sí. Igualmente invitamos a la gente que lo lea luego, porque realmente es un escrito muy, pero muy interesante. Algo de la angustia, del aburrimiento también, ¿no? Exactamente, porque en el trabajo justamente hablamos del aburrimiento con respecto a esta situación donde no es posible aburrirse actualmente. Pero si vos lo tomás en consideración, eso sucede en todas las etapas de la vida actualmente. O sea, casi nadie soporta la posibilidad de estar no haciendo nada. Es decir, el ocio, más que nunca, no es soportable. Y entonces, hay que producir, bueno, no sé si va la idea de hay que hacer algo, que no es lo mismo que producir, ¿no? A veces uno está todo el tiempo pasando cosas así, ¿no? Pero sin ningún tipo de producción, ¿no? Exactamente, porque justamente la posibilidad de aburrimiento puede dar la posibilidad para construir o crear algo. Ahora bien, la cuestión de la angustia, al no estar permitida como tal, empieza a empirar justamente eso que vos decís, ¿no? El pasaje de una cosa a otra incesantemente, que no posibilita la detención en una temática. Y eso asimismo trae como complicación la posibilidad de estar atento a algo, a una actividad. Y eso en sí mismo atenta contra un recurso, porque el recurso implica atención respecto de algo, sea una película, sea una serie, sea una lectura. Eso posibilitaría un recurso, pero al mismo tiempo esta deriva constante de una actividad a otra que aparentemente nos quita el aburrimiento, al mismo tiempo nos quita la posibilidad de vivenciar estos momentos necesarios que posiblemente puedan angustiarnos, porque no nos convocan necesariamente, pero el tiempo de que esa posibilidad de angustia a su vez posibilita una posibilidad de mayor recurso. En sí mismo, por eso decimos también que no estamos como para solamente ver la parte negativa de las redes sociales. También pueden ser un recurso muy interesante de ser usado, pero siempre es cómo se las usa. Sí, y lo que dice Ramón es interesante, porque la idea del programa no es presentar una mirada monstruosa de las aplicaciones o de las tecnologías emergentes, sino estamos recortando algunas consecuencias de su uso o de su mal uso, ¿no? Porque cuando hablamos de la atención, hay varios autores que describen a los nativos digitales. Por ejemplo, hay un autor llamado Garner, el de las inteligencias múltiples, que habla acerca de que hoy en día los nativos digitales, como lo dice Prensky, son autores que trabajamos en la cátedra. Yo le decía a los colegas que abordan estos tipos de nuevas subjetividades, decían, no es que no se concentren, puede ser que en lo singular de algún sujeto haya alteración en la concentración, pero ellos decían, Garner, que los define la generación de las aplicaciones, porque están todos metidos ahí adentro. Dicen que tiene multitasking, que hay sujetos que tienen la capacidad de poder saber dónde está o no está lo que buscan, aunque algunos quedan mareados por lo que es el impacto masivo del Big Data y no poder llegar a darle un sentido a tanta información, quedan como mareados. ¿Y dónde viste eso? Ni idea.
¿no? Que yo lo pensaba como un recurso subjetivo de poder construir algo y darle sentido. Están tan a veces tan metidos allí que no hay como una suerte de procesamiento. Exactamente, y en ese sentido es muy importante diferenciar información de conocimiento, de saber hacer con la información, incluso de saber buscar la información o apreciar la información. Por eso es necesario trabajar para lograr que el uso de la red social se transforme en un recurso. No lo es de por sí. Por eso ahí es muy importante, y ahí yo retomo la idea del otro experimentado, ¿no? Cómo es necesario un acompañamiento, en la medida de lo posible, ¿no es cierto? Pero en la medida de lo posible. De hecho, en la clínica muchas veces me ha tocado acompañar a adolescentes que son muy maltratados en las redes sociales por sus pares. Y hemos trabajado... por ejemplo, llegan y me dicen, mira, me está pasando esto, ¿cómo hago con esto? Este es el fin de la vida, ¿no? Porque es una caída de su identidad, de la apreciación de su identidad y de su ser en ese momento vital ante todos sus pares, que es el mundo y el universo para un adolescente en edades de la adolescencia temprana, 14, 15, 16, 17, y se les cae el mundo cuando empiezan a tener un ataque que los desaprueba en su ser. Me he encontrado trabajando, leyendo, trabajamos con esa pantalla, con lo que dicen esas pantallas, y vamos construyendo cómo contestar, cómo posicionarse, el uso del silencio, pero lo que hacemos generalmente es puedo decirle, bueno, ¿y qué te parece esto y aquello? Y la cuestión es la traducción al lenguaje. Qué interesante, ¿sabes? Que te escuchaba y me imaginaba el nivel de padecimiento y de sufrimiento de algunos. ¿Sabés que hay un autor que recomiendo que se llama Ariel Gurevich, que es sociólogo, que haciendo lo que ustedes hacen, buscando libros y libros y libros, y encontré algo que tiene un libro que se llama La vida digital, y él define a las TIC como tecnologías de la construcción del sí. ¿No? Como claro. Tecnologías de la producción y construcción del sí. Y me pareció interesante. Quería leer algo de Glenda Crián, que encontré un texto como para pensar que va en la línea de lo que trae María Eugenia y el profesor Ramón también, Ojeda, que la idea es dejar claro que no estamos ni a favor ni en contra de las TIC, sino que estamos haciendo un recorte, porque a veces yo escucho algunas discusiones que hay como una nostalgia del potrero, de los juegos artesanales. Bueno, tenemos nuevas tecnologías, hay nuevos artefactos, la cultura cambió, la sociedad es otra, los entornos son digitalizados, y lo que estamos viendo es poner algunas preguntas sobre este uso, lo que decía acá María Eugenia, que es cómo se las usa. Y estaba leyendo a Sampieri, que dice que sostiene que las aplicaciones virtuales delimitan la interacción y por lo tanto a veces la puedan facilitar, y luego dice que donde la autovaloración es fluctuante y polarizada, y donde las dificultades para establecer vínculos íntimos y estables lo llevan al sujeto al aislamiento. Bueno, ahí tenemos un tema. Un temón. Para hablar, y es que justamente por fuera del aire yo le preguntaba acá a los colegas sobre qué temas, y uno de los temas es la relación con los otros, ¿no es cierto? Que ya es para un programa entero, pero ¿cómo lo piensan? Relación con los otros, porque los adolescentes están en las comunidades virtuales, pero a veces están muy aislados, ¿no? Justamente en este momento de tanto de pubertad como adolescencia, en donde es tan dificultoso el encuentro con los otros y con el otro cuerpo, el cuerpo del otro. Es decir, hay una garantía en la red social de expresarse, pero sin ese contacto con el otro, sin esa incomodidad del otro cuerpo. Y en todo caso, eso justamente favorece el aislamiento. Una cosa diferente sería, por ejemplo, como se está usando actualmente, pero que vuelva a utilizarse algo del diálogo con el otro, al menos,
que no esté el cuerpo, pero sí la voz. Que es un recurso, ¿no? Así es, esta es la idea del Claro, recurso. sí, el diálogo, ¿no? Exactamente, el Y diálogo. pasa mucho en las aplicaciones de redes sociales para conocer chicas o chicos, que no hay el lugar del café, la escena, no es directamente uno va a lo que es el cuerpo a cuerpo, y a veces el cuerpo a cuerpo allí no permite que emerja el deseo, es simplemente no algo tan desvitalizado, ¿no? Incluso Totalmente. entre los adultos, ¿eh? Entre los adultos, Entre los sí. adultos, los usos de las aplicaciones. Bueno, hay que pensar algunas cuestiones, porque a veces, por ejemplo, es tan largo el contacto virtual que cuando se encuentran no son los de la red. Entonces se produce un desencuentro feroz. Sí, ese término está ideal, realmente. Sí, ese término, la ferocidad, ¿no? Porque no es encuentro pacificado, armonioso. Es feroz. Es feroz que vamos, sí, me encanta eso como para que puedan escribir el próximo artículo. Faltan 5 minutos y tengo algunos llamaditos. Paula de Almagro, soy maestra y creo que es por la adicción a los celulares que cada vez se diagnostican más casos de trastornos por déficit de la atención. Dice una maestra acá, ¿no? Fíjate cómo en el ámbito educativo encontramos allí Contribuye. las derivaciones también, ¿no? Contribuye, exactamente, contribuye. También pensemos que la adicción, también hay adicción a los celulares y a las pantallas en los adultos. Hay adolescentes que se quejan acerca de que sus padres no salen de la pantalla. Es interesante. Adrián de Villa Crespo, ¿podemos igualar la adicción a las pantallas con la adicción a las drogas? Muy interesante el tema del programa. Qué tema, ¿eh? La cuestión, fíjate, como la adicción y la gran dependencia, que no es lo mismo, pero se podría... Yo hago un juego justamente en muchos trabajos que me interesan y es que he escrito, en donde justamente lo que sucede con las drogas sintéticas es un objeto técnico. Y en sí mismo hay cierta similitud, si bien no es lo mismo, obviamente, por el químico, por lo que pasa en el cuerpo. Pero hay similitudes que uno puede llevar adelante y ir trabajando, ¿no? Seguramente, y estimo ahí, yo digo, más o menos, recordando algo de Alicia Dong y de Fabián Napartek, que son los que saben, que han venido tantas veces, él decía, bueno, que si bien no es lo mismo, tanto una sustancia, una pantalla o hacer demasiado deporte puede llegar a ocupar el lugar de objeto que tapone la pregunta por el ser y estar en el mundo, ¿no? Y eso implica el nivel de mortificación. La ferocidad. Exactamente. Lo tánatos. Tánatos. Alicia de Lanús, tengo una hija de 11 años y me desespera que esté todo el día con el celular. Ya no compartimos ni una comida en familia y charlando entre todos, no sé cómo evitarlo, cada vez es peor. Bueno, se propone ahí es muy importante presentar, no sermones, vamos a decirlo en estos términos. No se trata de hablar del tema sermoneando, como antes quizás nos hacían a nosotros cuando éramos niños, sino más bien presentar los propios deseos, ¿no? El deseo se demuestra deseando, ¿no? Como el movimiento se demuestra andando, como se hace camino al andar. Entonces, es muy importante que los adultos transmitan presentando no sus deseos, sino su ser deseante, es decir, deseando. Entonces, hay que convocar hacia, ¿no?, la lectura, pero siempre que la lectura, ver una película, compartir, conversar, pero tiene que ser desde el punto de vista no del super yo, se debe hacer tal cosa, sino mostrar el deseo, ¿no? Es muy importante. Yo creo que hay un déficit en la población de cómo hacerlo. Sí, como una incapacidad de poder abordar estas temáticas, tan actual, ¿no? Bueno, se nos fue el programa, la hemos pasado, yo digo, pluraliza, pero bueno. Sí, muy bien, muchas gracias. No, que es un tema que nos queda corto, ¿no? Porque muy rápido. Es muy rápido. Invito a los oyentes a que recuperen este trabajo de María Eugenia Saavedra, Ramón Antonio Ojeda y compañeros y equipo, las redes sociales y la construcción de recursos subjetivos en la pubertad. Recordemos que María Eugenia Saavedra, ella es profesora titular de la materia Psicología del Ciclo Vital 2, de la licenciatura en Musicoterapia, y es profesora a cargo de la materia Diagnóstico y Abordaje de las Crisis Infanto-Juveniles de la licenciatura en Psicología. Yo la bromeaba y le decía, te falta terapia ocupacional, ya tenés las 3 patas de la formación de todos allí. Bueno, vendrá. Y bueno, el profesor Ramón Antonio Ojeda también está en las 2 materias, así que nos queda la posibilidad de poder reencontrarnos la próxima, porque han quedado un montón de temáticas, ¿no es cierto? Muchas.
Una pregunta, ¿algún oyente que quiera comunicarse con ustedes porque quiera o investigar o quiera hacer alguna pregunta, algún correo electrónico, algún teléfono de contacto porque algún hijo o escucha y necesitan terapia o lo que fuere? Sí, dejo mi correo, ojeda.ramon@gmail.com. Y si no lo recuerdan, Dolores lo anota y lo... Ramón, tenés voz de locutor. Así es, tiene una hermosa ¿Viste? voz. Sí. Bueno, Mari, otra vez te doy la mano, un placer verte. Ahora ya en la facultad a los abrazos. Sí, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Ramón, un gusto. Un gusto. Siempre es un placer encontrar gente que investiga la temática, porque son cuestiones de la clínica específicamente, y ustedes han escuchado un pequeño recorte de lo que nos permitió un programa, pero siempre, como no todo ingresa, estamos abordados por la falta, como queda un poquito para la próxima, tenemos la invitación para encontrarnos otra vez, digamos. Por supuesto, con mucho gusto. Así que va a ser un porque placer. nuestras materias abordan todo el ciclo vital. Entonces estas problemáticas atraviesan todo el ciclo vital. Totalmente. Así que gracias, María Eugenia, y gracias, Ramón, por estar. Así que Vos. muy gentil. Bueno, el agradecimiento extensivo para Dolores Prosen, que se vino con un suéter con muchos colores, realmente. Está muy feliz, Dolores. Jorge, muchas gracias también. Leandro Salas, muy amable. Me llamo Lisandro Cejas. Un placer haber estado con todos ustedes. Nos encontramos la próxima semana para seguir haciendo Sintonía Psi aquí por Radio U a las 9 de la noche y hasta las 10. Han sido muy amables, y nosotros también. Chao. Claro que sí. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Sintonía al libre albedrío. Sintonía Psi.